Listo. Esta expresión, ¿qué? Esta fórmula, digámoslo así, pues va a ser útil para hallar el ángulo entre los dos vectores, ¿cierto? Simplemente es despejar ahí el coseno. Eh, y digamos, puede que en la parte, puede que en esta parte de la ecuación nos dé negativo, pues no importa, ¿sí? Tal vez tengan esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si da negativo? ¿Qué pasa? ¿Siempre tiene que dar positivo? No, ¿sí? Este pedazo puede dar negativo o positivo. El ángulo es el que no puede dar negativo, muchachos. Ese sí. ¿Mm? Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso. De esta expresión también podemos deducir otra descripción para el producto punto, ¿cierto? ¿Cuál sería? Está fácil, ¿cierto? Entonces, U punto B sería igual a ¿quién? ¿Ah? Coseno de phi por el producto de las magnitudes. Exacto. Sí, simplemente es despejar. Entonces, es clásico o es común encontrarlo así en los libros. Coseno de phi. Sí, primero van las magnitudes de los vectores. Y listo. Esta es otra expresión para calcular el producto punto. ¿Sí? Ya pues ustedes escogerán cuál es más cómoda para ustedes. ¿Sí? ¿Cuál es más fácil? ¿Qué más? Bueno. Vamos a hacer entonces un pequeño ejemplo acerca bueno, pues para aplicar esto, ¿no? Y luego vamos a definir un poco de cosas el día de hoy, ¿sí? Hoy va a ser una clase muy como conceptual, muy teórica, muy densa, digámoslo así. Pues creo que como todas. Ejemplo. Listo. Encuentre el ángulo entre los vectores. U igual, no sé, ¿cómo es? 2i más 3j. B igual menos 7i más j. Menos 7i más j. Entonces, pues bueno, es aplicar la fórmula, la verdad. Está pues sencillo. Solución, a ver. ¿Cuánto da el producto punto de esos dos vectores? A punto B, ¿a qué es igual? Yo no. 14 más 3 menos 11, creo. A ver, entonces sería 2 por 7. Bueno, 2 por menos 7 da menos 14. Menos 14 más 3 menos 11. Sí, tienes razón. Menos 11. ¿No? La norma de U, ¿cuánto es? O la magnitud de U, sí, como lo quieran llamar. Raíz de 13. Raíz de 13. Y esto da 50, raíz de 50. ¿O no? Sí. ¿Sí? 7 por 7, 40. Listo. Entonces, el coseno del ángulo sería igual a menos 11 sobre, ¿cuánto da? 50 por 13, bueno, no sé, lo voy a dejar indicado. 50 por 13, todo en raíz, ¿no? Que es lo mismo que multiplicarlas aparte.
Aquí simplemente despejamos el ángulo, ¿no? Como ya sabemos. Entonces el ángulo nos va a dar coseno a la menos 1 o arcoseno, ¿no? El arco del seno. De menos 11 sobre, pues esta raíz, que todavía no sé cuánto da. Listo. ¿Cuánto nos da esa cuenta, muchachos? ¿Quién me colabora? O bueno, Robert, colabóreme más bien. ¿Cómo hacer ese fin? ¿Cuánto nos da? Ah, bueno, aquí esta raíz da 650. Vamos a escribir. 2,016. Un momentico. 650. ¿Sí? ¿Cuánto le da? 2,017. 2,017. ¿Sí? A ver. A mí me dio 2,0169. Pues sí, 0,17. Está bien. Ah, ya. Radianes, muy bien. Sí. Yo la verdad no coloco unidades. Es un error mío, pero pues ya me acostumbré. Igual pues no soy ingeniero. Entonces, sano. Pero para ustedes sí es importante las unidades, ¿no? Obvio. Para los físicos también. Entonces, como ven, pues es sencillo, ¿no? Es sencillo aplicar pues esto, ¿no? La ecuación del producto punto. No sé si tengan alguna pregunta. Casualmente el arcoseno siempre va a volver ángulos entre 0 y pi, ¿verdad? Depende del ángulo, depende del intervalo donde usted ubique, o sea, depende del intervalo, ¿no? De donde esté este número, ¿no? ¿O no? Creo que ese es para el tangente. Sí, porque el arcoseno está definido creo que de 0 a pi. De 0 a pi, tienes razón, sí. Sí, me equivoqué. No hay problema. Listo. Vamos entonces ahora a definir. Definición. Bueno, creo que me toca mover la cámara. Ahí no. Vamos a definir lo que son vectores paralelos. ¿Sí? A ver, pues intuitivamente dos vectores son paralelos y que creo que ya lo habíamos dicho en clase, ¿no? De hecho. Sí. Dos vectores U y B son paralelos y sí que, muchachos, ¿qué pasa? Que tienen que cumplir los dos vectores para que sean paralelos en términos del ángulo, ¿sí? Qué pistota, ¿no? ¿Cómo? El ángulo entre ellos No, es 0. eso sería un segmento de recta equivalente al otro. ¿Cómo? El ángulo entre ellos es 0. Ay, se trajo los zapatos. Chéveres. No más. Pero están chimbas. A ver, son paralelos si el ángulo, muy bien. Si el ángulo entre ellos es 0, o sea, eso se puede imaginar, muchachos. Imagínense dos rectas paralelas. ¿Cuál es el ángulo entre ellas? 0, ¿cierto? Pero también hay otro caso. 0 o pi. ¿Sí? Entonces, pues el caso de cuando da 0, digamos, puede ser este, ¿no? Por ejemplo, que es creo que el que todo el mundo se imagina, ¿no? De una vez. Eh, y cuando da pi, es porque ¿qué? En dirección opuesta. No,
Sería así, ¿no? Pero este también va en dirección opuesta. Sí. Listo. Ah, es que este es múltiplo escalar. Exactamente, sería más bien eso, ¿no? Ese también sería otro caso que me hace falta dibujar ahí, ¿no? El caso cuando son múltiplos escalares, ¿no? En ese caso, pues, el ángulo pues también es cero, tienen la misma dirección y son paralelos, ¿sí? ¿Y alguna pregunta? Profe, pero en el de la izquierda, ¿cómo se mediría ese ángulo entre ellos dos? No, pues precisamente por eso no se puede medir. O bueno, mentiras. Acuérdese que los vectores son un conjunto de segmentos de recta dirigidos, ¿sí? Ya, Entonces esa es solo una representación. yo puedo escoger una representación de este vector que quede exactamente acá. Así. Y ya, bien. Casi me corcha. ¿Más preguntas? Bueno, entonces, como ven, es un concepto demasiado sencillo, pero va a ser bastante trabajado, ¿sí? Lo vamos a trabajar mucho pues en este corte. Que a decir verdad, ya vamos en la mitad. Listo. Ejemplo. Vamos a demostrar que dos vectores, en este ejemplo, pues vamos a demostrar que dos vectores son paralelos, ¿sí? Es decir, vamos a hallar el ángulo entre ellos. Bueno, demuestre que los vectores ¿cuáles vectores? A ver. U 2, menos 3 y B menos 4,6 son paralelos. Bueno, entonces hay dos formas de hacerlo. Voy a hacerlo usando la ecuación anterior, ¿sí? La ecuación para calcular el ángulo. Bueno, entonces empecemos. Vamos a calcular primero el producto punto de U y B, ¿sí? Eso da menos 8, menos, ¿cuánto es? 18. Sí. Eso da 18, 20, ¿qué? 26. 26, 27, 28, sí. Da menos 26. Listo. Ese es el producto punto. La norma o la magnitud de U sería igual a 4 y 9, 13, ¿cierto? Raíz de 13. ¿Sí? Sí. El vector B, la magnitud del vector B sería 16 y 36, 46, 52. Raíz de 52. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Entonces, ¿cuánto nos da? Entonces, coseno de phi sería igual menos 26 sobre 52 por 13. ¿Cuánto nos da? 676. 676, listo. 676 raíz de eso, ¿sí? Entonces, despejando el ángulo nos va a dar el arcoseno de menos 26 sobre 676. ¿Cuánto nos da eso?
Esto, profe, si 676 tiene raíz, no se puede simplificar. Sí, claro, claro, por supuesto que sí. ¿Se puede simplificar? Sí, se daría menos 26 sobre 26. O sea, coseno a la menos 1 menos 1. Ah, ok, ya entendí. O sea, lo que me quieren decir es que esto da 1, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, señor. Menos 1, se diga. Sí. ¿Sí? -1, sí. Ujú. Ah, bueno, pues el coseno de 0 da 1, ¿no? Uno tiene que hallar un ángulo de tal manera que dé 1, ¿no? Esa es la función inversa, el arcoseno. Sí, claro, sí. Coseno a la menos 1 de menos 1. Es... No, mentiras, sí, da es pi, sí, da es pi, da es pi. da es pi. Pero igual sí son paralelos. Da es pi, ahí estaba yo equivocado, sí, da es pi. Cuando nos da menos 1, el coseno da menos 1 en pi, claro. En 0 da pi. No, mentira, es en 0, ya no me acuerdo. En 0 da 1. Sí. Bueno, da 0 en pi medios. Sí, ok. Bueno, me toca recortar esta parte del video. Tío, sí. De hecho, pues si uno se pone a detallar los vectores, se da cuenta fácilmente que son múltiplos escalares. ¿Sí? El b es este multiplicado por 2, creo. Menos 2. Eso, por menos 2. Entonces, pues sí son paralelos. Bueno, preguntas. ¿No hay preguntas? Listo. Lo siguiente que voy a escribir es un teorema. Es un teorema que va a quedar pues, a manera de ejercicio, ¿no? Teorema. O sea, un ejercicio voluntario. Ustedes verán si lo hacen. Sí, y es demostrarlo. Entonces, sea u diferente de 0 un vector. Coma. Entonces, el vector b es paralelo, creo. El vector b es paralelo a u. Sí, solo sí o algún sí. A ver. Sí y solo si b es igual a alfa u para algún escalar u, alfa que diga, para algún escalar, recordemos que aquí el conjunto de escalares son los números reales, para algún escalar alfa que pertenece a R. ¿Sí? Quisiera enfocar aquí la atención en estas palabras, sí y solo sí. ¿Sí? Entonces, como esto es un teorema, se tiene que demostrar. Cuando ustedes vean la palabra sí y solo sí en un teorema, quiere decir que tienen que demostrar dos cosas. Tienen que demostrar esta flecha y tienen que demostrar esta otra flecha. ¿Cómo así, profe? Entonces, con esta primera flecha me refiero a que ustedes deben demostrar que si toman un vector u diferente de 0, entonces este vector, no mentiras, me confundí, a ver. Ya, entonces, esta flecha, ustedes tienen que demostrar que si tomado un vector u diferente de 0 y este vector paralelo a u, entonces este vector tiene que ser un múltiplo escalar, ¿sí? Eso es lo que se tiene que demostrar. Y esta otra flecha, pues es lo contrario, ¿no? Entonces, ustedes van a suponer que este vector b se puede escribir de esta forma. ¿Y qué hay que demostrar entonces?
Sí, paralelo. que este vector B es paralelo al vector U, ¿sí? Eso es lo que demostraría esta flecha. Lo que está antes de la flecha siempre va a ser hipótesis, cosas que ustedes van a asumir verdaderas, ¿sí? En este primer caso, pues ustedes van a asumir que el vector B es paralelo al vector U. ¿Y qué quieren demostrar? Que el vector B se puede escribir de esta forma. En este otro sentido, ustedes van a suponer que el vector B se puede escribir de esta forma. Y van a demostrar que ese vector B es paralelo al vector U. ¿Sí? ¿Estamos claros o hay alguna pregunta, muchachos? Yo tengo una pregunta, pero de más atrásito. De acá, esta parte. O sea, digamos que, Espere. Bueno, creo que no hay preguntas. Cuéntelo, Robert. o sea, ahí con esa definición de producto punto le podrían dar a uno, o sea, digamos, haya el producto punto del vector U, sabiendo que, y el vector B, y pues le dan uno de los dos, y no le dan el segundo, pero le dan el coseno, o sea, le dan el coseno del ángulo entre ellos, le pueden dar así como esa información así. Sí, claro. O sea, en los ejercicios de matemáticas solamente hay que hallar un dato, ¿sí? Siempre, siempre, siempre se tiene que hallar es un dato y los demás datos que usted necesita o se los dan o les dan pistas para que lo hallen, ¿sí? Esa es como la lógica. Entonces, si a usted no le dan el vector, le tienen que dar una herramienta para usted poder encontrar el vector, ¿sí? En ese caso, pues podría ser el ángulo, por ejemplo. Creería yo, ¿no? Sí, claro. Al fin y al cabo, pues la mayoría de ejercicios que digan haya el vector se traduce en resolver sistemas de ecuaciones, ¿sí? Depende del vector en qué espacio vectorial se encuentre. Si es en R2, pues tienen que encontrar dos ecuaciones con dos variables, ¿sí? Si es en R3, pues tres ecuaciones con tres variables. Y así sucesivamente. Pero, pues, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea, que para eso es lo que sigue lo de sistemas de ecuaciones lineales. Exacto. Ajá. Eso creo que va para el otro corte. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Bueno, entonces aquí voy a escribir ejercicio. Listo. Preguntas. Bueno, no hay preguntas. Entonces yo sigo. Vamos a definir ahora qué son vectores perpendiculares. ¿Sí? Son pues, cosas sencillas, ¿no? Cosas que se ven. Pero igual pues hay que escribirlas, ¿no? Para que después no estén diciendo que no se ve en clase y que esto y que lo otro. Dimensiones. Vectores perpendiculares. Bueno, y como nos imaginamos, ¿no? Dos vectores van a ser perpendiculares, pues si el ángulo que ellos forman es ¿cuánto? Y medio. Pi medios, exactamente. ¿Sí? Dos vectores U y B serán o son ortogonales, vamos a escribir. Ortogonales. Ortogonales y entre paréntesis perpendiculares, ¿no? Esos son sinónimos. Si el ángulo entre ellos es pi medios. Esa palabra ortogonal la van a utilizar mucho en álgebra lineal 2, ¿sí? Es muy común utilizarla.
Listo. Ejemplo, otro ejemplo así sencillo. ¿Sí? Vamos a calcular, pues vamos a demostrar, ¿no? Que dos vectores son perpendiculares u ortogonales. Y nuevamente, pues voy a utilizar la ecuación del ángulo, ¿no? La ecuación que involucra los cosenos y el producto punto de los vectores. Ya. A ver, demuestra. Profe, una pregunta. Cuéntelo. Usted me causó como curiosidad que usted dijo, en este caso vamos a utilizar la ecuación del ángulo, o sea que hay otra forma de hallar el ángulo entre los vectores que no sea con esa ecuación. Sí, claro. Creo que tal vez se los parafraseé en la clase pasada. Sí, y de hecho, pues después de este ejemplo les voy a decir cómo se puede hallar más fácil. Pero tal vez cuando yo escriba eso, pues van a recordar un ejemplo que hicimos la clase pasada. Demuestre que los vectores U, 3i más 4j y... ¿Quién? Ah, bueno, aquí son menos 4. Ah, no. Menos 4, 3. Y b igual menos 4i más 3j, ¿sí? Son ortogonales. Solución. Listo. Nuevamente, ¿no? ¿Cuánto da el producto punto de U y B? ¿Cuánto da la norma de U? ¿Y cuánto da la norma de B? ¿Quién me ayuda? Cero. El producto ¿Qué hacer? producto punto. ¿Producto punto? Sí. Ok. La norma de U. Bueno, igual ya creo que con eso no es suficiente, ¿cierto? ¿Por qué no es necesario hallar la norma de U y la norma de B? Gamboa, ¿por qué? Sí. Perdón. Para hacer la división igual va a darse. Sí, exactamente. Ya, eso es así. Sí, eso va a dar cero, entonces no. El cálculo se abrevia, digámoslo así. ¿Sí? Entonces tenemos que coseno del ángulo pues va a ser 0. Entonces, el coseno, ¿en dónde nos va a dar 0? En pi medio, ¿cierto? Pero no es el único valor, ¿sí? Sumándole pi a pi medios, pues nos va a dar muchísimos puntos donde da 0 el coseno, ¿sí? Se sale del rango. Pero se sale del rango, exactamente. Hay que tener en cuenta eso, muchachos. ¿Sí? Acuérdense que ese ángulo va a estar de 0 a pi, ¿sí? Así declaramos que lo íbamos a manejar. Bueno. Preguntas, reclamos, convenientes. Entonces, no sé, ¿qué perciben de ese ejemplo? ¿O qué concluirían ustedes? ¿Qué les dice su intuición? ¿Cómo podríamos hallar el producto? ¿Cómo podríamos determinar si el ángulo entre dos vectores es pi medios? O bueno, palabras más, palabras menos. ¿Cuándo podemos determinar que dos vectores son ortogonales? Cuando el producto punto va a ser. Ajá. Bien, eso es. Entonces, cuando vayamos a comprobar, a verificar que dos vectores son ortogonales, pues ya tenemos dos casos, ¿no? Uno, pues es hacerlo como yo lo hice acá, ¿no? Calculando el ángulo, pero eso es como trabajo extra, diría yo. Sale inmediato, ¿no? Si uno calcula el producto punto.
Si el producto punto le va a dar 0, pues uno ya tiene de antemano que le va a dar pi medios, de seguro le va a dar pi medios, ¿sí? Si no le da pi medios, pues le va a dar un múltiplo, digámoslo así, un múltiplo de pi medios que diga. Profesor, y en caso, por ejemplo, que uno eh, ya haya el producto punto, ¿es necesario igual escribir el coseno a la menos uno? No, no porque sería como dar vueltas al asunto, ¿sí? O sea, con esto ya es suficiente, digámoslo así, ¿sí? No es necesario hacer más cuentas. Pero si usted la hace, pues no le va a quedar, no está mal, ¿sí? Pero digamos, está haciendo 2 veces la misma cosa, digámoslo así. Es mejor dejarlo O escrito. sea que no es necesario, no es un No es requisito. necesario, exactamente. Eh, ¿Qué era lo que yo iba a escribir? Ya. Teorema. Los vectores U y B son ortogonales sí y solo sí. Y otra vez esas palabritas, ¿no? Sí y solo sí. El producto punto de los dos vectores nos da 0. Demostración como ejercicio, muchachos. Ejercicio para el lector. Listo. Yo creo que eso no es como tan. No sé, se puede como demostrar así pensando. Pues así son todas las demostraciones, la verdad. Pensando. Creo que esto no se podría demostrar como sea, pues como hicimos prácticamente ahorita, o sea, así como de manera escrita, Como textual, mejor dicho. Pues sí, así se hace una demostración, ¿no? De manera textual. Sí, pero eso es, bueno, si quieren discutir ese ejercicio, nos vemos en la hora de consulta. Ya, Listo. bueno. Ahora vamos a intentar trabajar en GeoGebra, muchachos, y ojalá puedan. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que este computador no tiene GeoGebra. Qué suerte que yo tengo aquí un GeoGebra portable. Vamos a ver si nos da, si podemos. Les voy a plantear el siguiente problema, muchachos, que es lo que vamos a trabajar en GeoGebra. ¿Sí? Vayan pensándolo, los que están remotos y los que están aquí presencial. ¿Sí? Yo les voy a dar un vector cualquiera en R2, pues sí, en R2. ¿Sí? Piensen en esta flecha roja. ¿Sí? Ahora, ustedes escogiendo otro vector cualquiera, cualquiera el que ustedes quieran, dibujemos otro, no sé, este. ¿Sí? Con esos dos vectores ustedes me deben construir o me deben encontrar un vector ortogonal, un vector perpendicular al vector rojo. ¿Sí? ¿Cómo lo harían? O sea, en palabras más, palabras menos. El vector ortogonal que vamos a encontrar al vector rojo debe estar en términos de estos dos vectores. ¿Sí? ¿Cómo lo harían? ¿Ah? Aquí ya abrió GeoGebra, entonces vamos a intentar, muchachos. La descargué. Qué pena. Acá. ¿Los remotos ven mi pantalla? Sí, señor. Ok. Venga, esas condiciones quedaron como muy al aire. O sea, el vector rojo es que el azul es múltiplo escalar del rojo,
Porque pues como usted dijo que No, cualquiera, tiene que cualquiera. ser cualquier vector. Sí, entonces, otra vez pregunto, ¿me ven los remotos? No, se ve una rayita nomás. Ah, bien. Bueno, y ahora, Ya sé. ¿sí se ve? Sí, Listo. sí se ve. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver si puedo acercar esto ahí. Sonó algo. Entonces, lo que yo les acabé de decir con palabras lo voy a dibujar acá. ¿Sí? A ver, voy a acercar aquí un poquito porque estoy demasiado lejos de la pantalla. Entonces voy a tomar un punto y lo voy a poner en el origen. El punto 0,0. Si se alcanza a ver, ¿cierto? Y voy a poner otro punto cualquiera. A ver, aquí. No, ese no me gusta. Pongámoslo acá. ¿Sí? Y con esos dos vectores voy a construir un vector que tenga como punto inicial el origen, ¿no? Como lo hemos estado haciendo. ¿Sí? Ese vector, ¿qué nombre tiene? Es que no alcanzo a ver. Vector U. Sí. Vamos a cambiarle el color a ese vector. Aquí, color, sí, verdeñero. Listo. Ahora, vamos a dibujar otro vector cualquiera, ¿sí? El objetivo es encontrar un vector perpendicular a ese vector verde, ¿sí? Entonces, pues como yo les dije que tomábamos un vector cualquiera, entonces voy a simplemente colocar un punto aquí donde sea, acá, y voy a construir un vector. Listo. Bueno, pues al parecer ese ya es ortogonal, ¿no? Entonces, pues, dejémoslo así. Bien, pongámoslo más pequeño, así. Este agrandémoslo otro poquito. Así. Listo. Ahora sí, les pregunto yo, ¿cómo puedo encontrar un vector ortogonal al vector verde? Esto no tenía algo que ver ahí lo del producto cruz. No, el producto cruz de hecho se define solo en R3 y ahí en ese plano estamos en R2. Se alcanza a ver bien. Bueno, muchachos, entonces mucho ojo a lo que yo voy a hacer. Mucho ojo. Vamos a construir una recta que contenga al vector. Eso. ¿Listo? No he hecho nada todavía. No es nada. Y ahora lo que voy a hacer es construir una recta perpendicular. Creo que es esta. Una recta perpendicular a esta recta que dibujé que pase por este punto C. ¿Mm? Entonces, primero tengo que seleccionar la recta y después ir a seleccionar el punto. Listo. Ahora, bueno, como pueden ver, esa recta también va a ser perpendicular al vector B, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el vector. Ya, fácil, ¿no? Geométricamente es muy fácil. Ahora, bueno, ahorita más tarde, pues, yo creo que alcanzamos. Ahorita más tarde vamos a interpretar esto de forma analítica, digámoslo así, ¿sí? Con fórmulas. Vamos entonces ahora a hallar el punto de intersección entre las dos rectas, entre esta recta y esta recta. ¿Sí? Y ahí se marcó un punto D. Y vamos a formar ahora el vector que empieza en D y termina en el punto C. ¿Sí? Creo que ese vector se llamó W y vamos a cambiarle el color. No sé, pongámosle un rojo. Rojo pasión. Eso. Listo. ¿Todos alcanzan a ver lo que acabé de hacer?
Bueno, entonces ahora vamos a coger una representación de ese vector rojo que esté aquí en el origen, por ejemplo, o aquí arriba, ¿sí? Tal vez para que se vea mejor que sea perpendicular, que sean ortogonales. Entonces, ¿qué dice ahí? Profe, ¿cómo fue que sacó esa línea? La línea W. W es el vector. La ¿Cómo línea no se... sacó, cómo Con sacó la line, línea? aquí, line. No, pero ¿cómo la sacó? O sea, ¿usted quiere poner la Per- paralela o...? Perpendicular, Ajá, ahí. ¿Sí está viendo la pantalla? sí. Ok, aquí, o sea, le tengo que espichar esta opción para que la recta quede perpendicular, ¿sí? Pero si usted quiere dibujar una recta cualquiera, pues line, ¿sí? Ya, ¿sí? Es que yo me refería manualmente. O sea, cuando uno está haciendo en el cuaderno, sin GeoGebra. Ah, no, pues si lo va a hacer manualmente, le toca con compás, con regla, eso a ojo, ¿no? O si usted tiene un buen pulso, pues hágalo. Pero eso toca medirlo con compás, claramente, ¿sí? Pero bueno, no sé, pues digamos ustedes ven geometría, ¿cómo es que se llama esa geometría? Esa, ¿no la ven? No. Ah, ok. En eso le enseñan, ahí en esa materia les enseñan todas esas cositas de puntos de fuga y rectas paralelas, perpendiculares, pero yo tampoco la vi. Bueno, eh, ¿será que es esta? Bueno, vamos a mirar. Este vector en este punto. Ay, sí es. Vamos a cambiarle el color a este vector. Vamos a colocarle también rojo. Porque es un vector, porque es una representación equivalente a este vector, ¿sí? Y ya. ¿Se alcanza a entender el mata? ¿Qué dice? ¿Qué pasó ahí? Vamos entonces ahora a medir el ángulo que forma este vector con el vector verde. ¿Ok? Creo que acá. Despicho este punto y este otro punto. Entonces, este ángulo debe medir 90. Que no alcanzo a ver. ¿Sí da 90? De 90 dice. Ok. ¿Sí vieron lo que hice? ¿Qué pasa si yo muevo este punto? ¿Será que el ángulo se daña? Claro. Ah, no. No se daña, ¿sí? No se daña porque yo lo hice de forma general. Aquí podrían decir, bueno, se dañó, ¿no? Pero si ustedes ven el complementario de este ángulo, ¿cuánto es? 90, entonces no se dañó. ¿Cuál era el punto que estaba moviendo? Este. ¿Sí ven? Siempre va a dar un vector ortogonal al vector que les di. ¿Sí? Muévanlo como lo muevan. ¿Por qué, profesor? Porque yo lo construí de esa forma. Sí. Entonces, pues bueno, los invito a que sigan mi canal y vean esta construcción que hice, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta el paso a paso de por qué ese vector es perpendicular, ¿no? Listo. Preguntas. Aquí, por aquí en el chat hay preguntas. Oh, Profe, o sea, ¿a qué se refería usted cuando dijo que cómo encontraríamos ese vector perpendicular a partir del B en negro? exacto. O sea, ¿en qué Yo relación como, por el punto? yo que utilizo, o sea, exacto. Yo cómo utilicé este vector para hallar este otro vector en rojo. Pero el punto C. El punto, solamente utilicé ese punto, ¿no? Pero acuérdense que un vector también se puede representar como un punto. Entonces, este punto C en realidad es un vector, como lo quieran ver, como un vector o como un punto. ¿Sí? Entonces, este vector W lo hallé a partir de este vector C. Suena confuso, pero bueno. Sí. Si se dan cuenta, pues aquí se forma un triángulo que es rectángulo, obvio, porque este ángulo es de 90. Bueno, preguntas.
Vamos ahora entonces a considerar este vector. A ver. Este vector y ¿cómo lo dibujo? Esperen un momento. Y. Profe, ¿lo hace desde el origen por simplicidad o por...? No, por convención. Acuérdese que nosotros establecimos que la representación va a ser siempre ahí en el origen. Es lo más común. Sí, siempre, en cualquier libro, la mayoría de los libros, pues va a aparecer ahí los vectores dibujados en el origen. Y es más sencillo, sí, es más práctico, la verdad. ¿Yo qué vector iba a dibujar? ¿Yo qué iba a decir con ese vector? Ah, ya. Ok, listo. Vamos a considerar este vector, muchachos. Si ese vector no es, bueno, puede variar en la dirección, sí, es lo que les quiero decir, pero vamos a considerar este. Y ese que se dibujó ahí. Vamos a colorearlo de color azul. Si es azul eso, no sé, es que estoy lejos. Listo. Ese vector se va a llamar B pequeña. Y ese vector, no sé, ¿cómo les digo? O sea, ese vector es muy importante, es muy especial y tiene un nombre muy importante, pero no sé ustedes qué relación le vean a ese vector B pequeña y con ese vector B grande, ¿sí? B grande minúscula. O sea, el vector que está en negro y el vector que está en azul. Ahí hay como una relación. Que ¿Ustedes cómo me podrían explicar en sus palabras? No, Esto, o sea, es como, forma pues, intuitiva. ya tenía el nombre, el profesor de física se había dicho que eso era una proyección. Esa, estoy grabando, sí. Eso es, sí. Muy bien, sí. Ese vector B que está en azul se llama proyección. La proyección del vector B pequeña sobre el vector verde. ¿Cómo se llama el vector verde? Ah, el vector U. ¿Sí? Eso es. Entonces, y ahora vamos a observar el triángulo que se forma ahí, ¿no? Con el vector que está en negro, con el vector que está en rojo y el vector que está en azul, ¿sí? Ahí hay una relación. ¿Quién percibe cuál es esa relación? Sí, así tal cual como los dibujé. Ujú. Mientras tanto, voy a chismosear aquí en el bosque. ¿Qué relación hay? Acuérdense, interpretación geométrica de las operaciones. ¿Ah? A partir de que uno es la suma de los dos y así. Eso, sí, algo así, algo así. Como que W es... W es la suma de quién más quién. Es que el vector B va en dirección hacia abajo. Sí, Exactamente. sí, 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 sí. W es la suma de B más V. Exacto. Sí, es el nombre, no conviene ahí mucho, pero listo. Sí, eso ahí se ve. Los remotos sí alcanzan a percibir que este vector más este vector me da el vector W. Sí, W, sí. Listo. Entonces, y este vector W fue el vector ortogonal. Ya está. Sí, o sea, ese vector W ya tenemos más o menos una expresión, ¿sí? De cómo calcularlo. ¿Qué nos faltaría hallar para tener una expresión ya consolidada? Para hallar ese vector W. ¿Sí me entienden la pregunta?
O sea, el vector b pequeña, este vector que está en negro, lo conocemos, ¿sí? Porque es un vector que nosotros escogimos, ¿sí? Y este vector w ya sabemos que está en términos de b pequeña y b minúscula grande. ¿Qué faltaría hallar para tener ya una expresión consolidada del vector w? ¿No? Sería como saber cuál es la proyección de v en el vector verde. Exacto. Palabras más, palabras menos, es saber quién es este vector b pequeña. Entonces, ese vector b pequeña, hay una expresión, hay una expresión que describe ese vector b, ¿sí? Y es lo que voy a escribir ahorita en el siguiente teorema, ¿sí? Yo no sé, yo creo que no lo han intentado, ¿sí? No he intentado como, pero sí se puede. Bueno, ahorita les digo. Voy a dejar de compartir pantalla, muchachos, un momento. Y voy a enfocarme pues en la cámara. Toca moverla. Sí. Listo, ¿cómo dice el teorema? Sea B un vector diferente de cero. Esto está, pues, bueno, esto yo no lo debería ni escribir. Entonces, para cualquier otro vector, para cualquier otro vector u, coma, el vector eh, el vector w igual a u menos u punto b sobre la norma de b al cuadrado multiplicado por b, ¿sí? Ese vector w es ortogonal, aquí una coma, es ortogonal al vector b, ¿sí? Esa es una afirmación, muchachos. Yo estoy afirmando que ese vector w es ortogonal al vector b, b pequeña. Y si se dan cuenta, muchachos, esta expresión que está en rojo, los remotos sí ven, sí. Si se dan cuenta, esta expresión que está en rojo, pues tiene coherencia, ¿no? Con lo que estábamos haciendo en GeoGebra, ¿sí? Me voy a devolver otra vez a GeoGebra. Voy a proyectarlo. Bueno, los remotos alcanzan a ver mi pantalla, lo que acabé de compartir, GeoGebra. Manden una señal, digan algo. Se quedaron. Ok, ¿No fue una pregunta? ¿qué vamos? Ahí, o sea, sale la fracción u punto b y luego multiplicado por b. ¿No se podría escribir b cuadrado? Ya va, esperen un momentico. A ver, muchachos, entonces, uy, eso quedó feo. ¿Qué les iba a ver?
En nuestra construcción en GeoGebra, ¿quién vendría siendo este vector U? Sí, el vector U de la ecuación. Yo no sé si los remotos alcancen a ver también la cámara. El vector que estoy aquí señalando. Exacto, este vector B pequeña que está en negro. ¿Quién vendría siendo esta resta aquí en esta construcción? Ajá, B minúscula. Y el resultado de esa suma pues me da W, que ya vimos que es ortogonal, ¿no? O sea, esta expresión debe ser ortogonal. Es decir, el producto punto de W con B pequeña debe ser 0. Y eso es lo que voy a utilizar ahorita para demostrar esto. Este sí lo voy a hacer yo porque es fácil. Que ahora, bueno, ya, eso era lo que quería mostrar ahí. Voy a dejar de compartir y volvemos aquí a acá. No, mentiras. Necesito que vean otra cosita. Listo. Con relación a este término, les pregunto yo. ¿Cómo les pregunto? Este B es qué? Ya. ¿Qué es ese vector? Bueno, sí, es un vector. Ya. Ya, sí, porque la otra expresión es un número escalar. Exactamente, esta otra expresión es un escalar, ¿sí? Producto punto da un número y la norma también da un número, ¿sí? Escalar. Y este B es un vector. Listo. Bueno, entonces, ¿por qué ese signo negativo? ¿Qué está indicando este signo negativo? ¿Qué quieren decir los signos en álgebra lineal, muchachos? En física también. ¿Opuesto? Ah, sí, sí, tiene que ver con eso, pero ingeniero, o sea, más técnico. El sentido del vector, ¿sí? Este vector que está acá me quiere decir que tiene dirección opuesta ¿a cuál vector? A V. De hecho, este vector es un múltiplo escalar de este vector B, ¿no? Porque esto es un número. Este vendría siendo el alfa que yo anoto siempre por ahí, ¿sí? Se nota que es un múltiplo escalar, ¿no? En la construcción del vector B, ¿sí? Acuérdense que el vector B es el vector dado. En nuestra construcción, pues se llama el vector U, ¿sí? Que es el vector verde. Sí, y ahí se ve, ¿no? Que son múltiplos escalares, pues porque están en la misma recta, digámoslo así. Bueno, que va en sentido contrario. Ajá. Listo, muchachos. Por eso era que yo dudaba aquí a la hora de construir este vector B. ¿Será que esa es la dirección o es la contraria? Bueno. Preguntas, muchachos. Difícil, fácil, complicado. Sí. Un poquito enredado. Está un poquito enredado, ¿cierto? Pero si ustedes lo estudian con calma, lo vuelven a repasar y sobre todo si ven mis videos, eh, pues lo van a poder entender un poco mejor, ¿sí? Esto, pues todo lo que yo he dicho acá, no es más que la explicación, ¿sí? Que la justificación de que esas cosas, pues en verdad sirven. La otra parte es que, pues ustedes practiquen, ¿no? Eso ya les corresponde a ustedes. Esto, profe, yo no terminé de entender esa fórmula de W igual a 1 menos. Bueno, esa fórmula. Esa fórmula es el matacho que hicimos en GeoGebra, ¿sí? El triángulo aquel que yo mostraba, ¿sí? Voy a volver a proyectar GeoGebra. Este triángulo, ¿sí lo alcanza a ver? Es Sí, doble, señor.
Este vector W en rojo, pues es lo que está en la parte izquierda de la igualdad, ¿sí? Lo que está al otro lado, pues es este vector más este vector. Y este vector B pequeña en nuestra ecuación sería el vector U. Y este otro vector que está en azul, pues sería el vector que está restando al vector U en la ecuación. Eso es, ¿sí? Pero, y porque ahí pues, gráficamente se ve como pues la suma y no la resta. No es que suma. Acuérdese que el menos indica la dirección. La dirección. Sí, ese menos lo que está indicando es que este vector tiene dirección opuesta al B. No sé, si pues este menos lo podríamos colocar aquí como un más y meterle el menos acá, ¿sí? Y ya. Entonces, pues muchachos, eso pues no sé, digiéranlo, léanlo, vuelvan a ver el video, consulten en libros, ¿sí? Para que pues afiancen eso, ¿no? Listo. Voy entonces a demostrar el teorema. Esta demostración, como yo les venía diciendo, es bastante sencilla. ¿Sí? Y nos vamos a apoyar en el resultado utilizando el producto punto, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí, demostración. Sí, voy a intentar escribirlo como yo quiero que ustedes escriban demostraciones, ¿sí? Voy a intentar así. Entonces, no sé, podría escribir como, veamos que B es ortogonal a W, ¿sí? Coma. Es decir, verifiquemos que B pequeña producto punto W va a dar 0, ¿sí? Si eso se verifica, pues, pues son ortogonales, ¿no? Y ya. Entonces, ¿cómo es? B punto W, ¿sí? ¿Eso a qué es igual, muchachos? Eso es igual a B producto punto, pues vamos a reemplazar, ¿no? U menos U punto B sobre norma de B al cuadrado B, ¿sí? ¿Qué hacemos ahí ahora? Entonces, pues yo no recuerdo si esa propiedad la vimos, pero el producto punto es distributivo. Ah, sí, sí la vimos. ¿Sí? Entonces yo voy a distribuir este vector en esta suma. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Gamboa, ¿qué nos queda? ¿Sí es Gamboa? Sí. ¿Qué nos queda haciendo, aplicando la distributiva? ¿B punto quién? Ajá. ¿Qué más sigue? O más, sí. Como sea. Ahí, digamos, es cuestión de cuadrar el signo. Pues dejémoslo ahí. Menos B, producto punto, U punto B sobre norma de B al cuadrado. Esto lo voy a colocar aquí en un paréntesis. B, ¿sí? Digamos, el paréntesis es como para resaltar que es un escalar. ¿Sí? Aquí voy a aplicar otra vez propiedades, ¿no? Propiedades del producto punto. Hay una propiedad que nos dice que yo puedo sacar el escalar, ¿no? Es la última propiedad, creo, que viene. Yo puedo sacar el escalar. Entonces, pues voy a hacer eso. U punto B sobre norma de B al cuadrado. Ay, ¿qué hice? Oh, me equivoqué.
aquí. Entonces sería B punto U menos el escalar. Entonces voy a colocarlo U punto B sobre norma de B al cuadrado multiplicado por el producto punto, ¿no? B punto B. ¿Me siguen hasta ahí, muchachos, o hay alguna pregunta? Tiene con él a veces también. Uy, ok. No sé qué te pasa. ¿Ahí ven bien? Los que están remotos. Ok. Bueno, creo que no hay preguntas, ¿no? Y en ese sentido, pues voy a asumir que me siguen hasta acá, ¿no? Quedamos en esta expresión, ¿no? Ahora, aquí voy a aplicar la propiedad conmutativa, ¿sí? Sí. Entonces esto queda U punto B menos U punto B sobre la norma de B al cuadrado. Y este producto punto, ¿cómo se puede ver? B cuadrado. ¿A qué es igual? Sí, pero no nos sirve. ¿Nos servirá? Ya, sí, se puede ver la norma de B al cuadrado. Exactamente. Lo voy a colocar aquí en rojo. ¿Qué hago ahora ahí, muchachos? Exactamente. Este Cancellation. se puede cancelar eso y eso va a quedar igual a U punto B menos U punto B, ¿no? Y pues ya sabemos que eso nos va a dar 0, ¿sí? Y ya. Entonces, como pueden ver, el producto punto nos dio 0. Es decir, los vectores son ortogonales. Vamos a copiar la conclusión del teorema y pues ya. Entonces, aquí podríamos escribir una coma y aquí pongo en conclusión o no, conclusión no me gusta. Eh, Coloquemos del proceso anterior. Se deduce o se verifica, podríamos colocar, voy a colocar deduce. Se deduce que B pequeña, se deduce que B y W son ortogonales. Como se quería probar o demostrar. ¿Sí? Listo. Entonces ahí terminaría la demostración de ese teorema. Preguntas. Fácil o difícil. En su video sale como, o sea, la No sé. forma de deducir esa expresión del escalar. Ah, no sé. No, no sale, obvio. No sale, pero sería bueno tratarlo de deducir. Yo no sé si yo he hecho ese ejercicio, creo que no. Pero, bueno, creo que se puede utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque hay un triángulo rectángulo. Inténtelo así a ver si se puede. Yo creería que sí. Y obviamente tiene que estar en términos del producto punto, ¿no?
Listo. Vamos a definir entonces ese vector proyección, ¿sí? El vector ese que salía en la construcción en azul clarito, ¿sí? Vamos a darle un nombre. A ver, definición. Sean U y B dos vectores diferentes de cero. Punto. Coma. Entonces, eh, la proyección de U sobre B es un vector denotado por así. Proyección de U sobre B. ¿Sí? Que se define como la proyección de U sobre B se define como este vector, producto punto de U por B sobre la norma de B al cuadrado por B, ¿sí? Que era, pues, exactamente. Ya ustedes ya encontrarán relación a todo lo que hemos hecho hoy en clase. Esa es la proyección, muchachos. Muy famosísimo, muy estudiado. Y bueno, entonces, antes de continuar, pues quería tal vez recalcarles a ustedes el uso o la importancia de hallar vectores ortogonales a un vector, ¿sí? Digámoslo así. Bueno, entonces, cuando ustedes estén en álgebra lineal 2, de seguro, ustedes van a estudiar un teorema que se llama el teorema de ortogonalización de Gram-Schmidt, ¿sí? Es un teorema planteado por un economista y por un matemático. ¿Sí? De hecho, ese teorema de Gram-Schmidt se utiliza mucho en economía. Y también se utiliza en otra cosita. A ver, ¿ustedes se han visto la película Talentos Ocultos? Hidden Figures, creo que se llama. Sí, ¿Cómo es que se llama la señora? Johansson, Catherine Johansson. sí, de tres vagas que eran ingenieras. Exacto, ellas. Sí, eran morenitas. Peretas, digamos. Bueno, digamos, la película, además de enfocarse en otras cosas, digamos, relata la vida de las tres señoras, de las tres señoritas, ¿no? Y digamos, cómo fue el proceso para entrar a la NASA y como para destacar, ¿no? Pues cabe resaltar que en la época que ellas vivían, pues era una época muy dura para la gente de color, digámoslo así, sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Bueno, lo que yo les quería contar era que en una escena de esa película, a Catherine, pues digamos, la ascienden de puesto, ¿sí? Empieza a trabajar con el grupo de ingenieros que estaba diseñando el Apolo 11, creo que era. O uno de esos transbordadores, ¿sí? De misiones espaciales. No estoy muy seguro cuál era. Y a la vieja, bueno, a la muchacha, a la mujer, la ascendieron porque era muy buena haciendo cálculos. En esa época las computadoras eran muy primitivas, digámoslo así. Entonces la mayoría de los cálculos tocaba hacerlos a mano.
Y bueno, entonces el jefe de esa división de ingenieros, que digamos eran lo más top, ¿no? Eran los ingenieros de la NASA que estaban diseñando una nave para salir del planeta. O sea, no están pintados en cualquier pared. ¿Sí? Entonces el jefe de esos manes llegó y le dijo a Catherine cuando llegó a la sala que necesitaba ortonormalizar una base, ¿sí? Una base de vectores. Bueno, yo creo que utilizarán más R3, sí, espacio vectorial R3, porque, pues sí, son cosas que están construyendo aquí en este espacio. Y entonces pero el man le puso ese ejercicio porque él estaba casi seguro que no iba a ser capaz de resolverlo. La vieja lo hizo, le dijo el man, sí, es que me tocó aquí aplicar Gran Smith y yo no sé qué cosas más y que esto y que lo otro. Sí, entonces, pues bueno. Entonces, en esa película, pues nombran el teorema que yo les acabo de decir, ¿sí? El teorema de ortonormalización de Gram-Schmidt, teorema que ustedes van a ver en álgebra lineal 2. Entonces, ese es otro uso, ¿no? Yo no sé para qué lo utilizarán allá los de la NASA, pero lo utilizan, ¿sí? O lo utilizaron en esa época, ¿sí? Fue crucial para llevar el hombre a la luna, digámoslo así, ese teorema. Si ese teorema no se hubiera Creo establecido, que, pues al menos la parte del final, la vaga la necesitaron fue porque la computadora, la IBM, no da suficiente información como para el punto exacto para descender. Entonces necesitaban como más cifras, ¿sí? Entonces por eso es que la necesitaron a ella para eso. ajá, exacto. Entonces, pues bueno, muchachos, eso, pues así como charladito es una de la importancia de la aplicación de conseguir vectores ortogonales, ¿no? Sí, ese teorema, pues bueno, más adelante lo irán a ver con más detalle. Ahora sí, pues continuemos. Vamos a dar unos ejemplos. Entre el igual normal y el igual con distintivos. Definición. Es una definición. Cuando usted vea esto en los libros es que se están definiendo algo. ¿Sí? Si usted lo ve sin los puntos es porque pues, ya está establecido. Eh, Aquí dice, bueno, aquí creo que hay otro nombre para ese vector, para el vector proyección. ¿Sí? A ver, la proyección de U sobre B es llamada también, es llamada la componente de U de dirección la dirección de B. Ah, no, mentiras, mentiras. Eso es otra observación. Aquí dice, vamos a borrar esto. La componente de U en la dirección de B es este numerito. U.B sobre la norma de B. ¿Sí? Así tal cual. Y es un escalar, ¿no? Obviamente. Eso es como a manera de observación ahí de la definición. Ahora sí, pues vamos a hacer un ejemplo sencillo. Creo que alcanzamos a hacer dos. Bueno, Es sin el cuadrado, profesor. pues aquí sale sin el cuadrado. No estoy seguro. Sí, pues, si quiere consúltelo y me cuenta a ver si es con cuadrado o sin cuadrado. No me pregunto porque usted dice que pues partiendo de la definición, ¿no? Sí, no sé. Sí, no entiendo la observación. Dice que la componente de U en la dirección de B. No sé, yo creo que si lo busca en internet tal vez le salga.
y despejamos dudas. Pero entonces que quede como pendiente, o si lo puede buscar de una vez, búsquelo. Búsquelo así, tal cual. La componente de U en la dirección de B. A ver si qué le sale. Bueno, ejemplo. La otra semana ya empezamos con R3, muchachos. O sea, vamos a ver producto cruz. Y vamos a ver rectas y planos en el espacio, o sea, en R3. Ese es un tema bastante central, bastante importante. Y es fundamental que todo lo que hemos visto hoy, pues que quede claro, ¿sí? Para que no se pierda. Sean U igual a 2i. Oiga, este ejemplo como que lo utilicé para todo. Y B igual a i más j. Punto. Calcule la proyección de B, no, de U sobre B. Entonces, pues es aplicar esta fórmula. La proyección de U sobre B, pues es el producto punto sobre la norma de B al cuadrado. Profesor, mueva la cámara un poquito. Ok. Listo. Entonces, ¿cuánto da ese producto punto, muchachos? Creo que da 5. La norma de B al cuadrado, raíz 2. ¿Cuál es B? Ah, sí, 2. ¿Y quién es B? El vector B. El vector B, pues es 1,1. Entonces, ¿cuál es la proyección? 5 medios, 5 medios. ¿Sí? Esta es la proyección del vector. Bueno. Preguntas hasta acá. Esto, profe, la suma entre el vector original y su proyección siempre va a ser un vector perpendicular, ¿verdad?, al que se proyectó, ¿verdad? Uy, parce, no le entendí nada. Voy a O sea, digamos, tengo un vector A y un Ajá, vector B y sí. proyecto el vector B sobre A. El vector resultante va a ser perpendicular siempre al vector No, A, ¿no? O sea, el vector resultante, no, perdón. esa pro- El, el vector resultante de la suma entre la proyección y el vector B. Sí va a ser perpendicular al vector A, siempre, ¿verdad? sí, creo que le entendí, la respuesta es sí. O sea, sí. Digamos en el anterior teorema, pues habíamos construido un vector ortogonal a un vector dado, ¿sí? Y eso que le restábamos a un vector, pues precisamente es esto, ¿no? La proyección. Entonces, no sé si eso es lo que me quería preguntar. No. Sí, sí, señor, sí. Sí, se puede cambiar allá la expresión por esto, la proyección de U sobre B. Les voy a dejar estos dos ejercicios planteados
Y en la siguiente clase, pues los discutimos, ¿no? Si nadie los hace, pues bueno, ahí quedan. Profesor, esto, la cámara. Ya va. Ejercicios. Los ejercicios en verdad, pues no sé. Son sencillos. O sea, ese vector 5 medios, 5 medios va a ser U encima de I más J. La proyección es... La proyección de U sobre... Sí, y se ve, ¿no? Sí. Se ve porque pues, es este vector multiplicado por... Claro. De hecho, este vector es más grande, ¿no? 5 medios es 2,5. Sí. No, 5 medios no. es 2. Este vector es más grande que Es este. más grande, sí. Ujú. Listo. Ejercicios primero. Y B es perpendicular demostrar que B es perpendicular a K1W1 más K2W2 para cualesquiera escalares K1 y K2. Y el segundo es demuestre, pongámosle, o establezca, en este caso creo que son sinónimos. Es esto está bien escrito. No, no sé. Hay que leer, pero... Hay que leer. Establezca la siguiente igualdad. U más B al cuadrado menos U menos B al cuadrado es igual 2 veces la norma de U al cuadrado más 2 veces la norma de B al cuadrado. Listo, muchachos. Ese ejercicio les queda para la casa. Y ya. No sé si tengan alguna pregunta de lo que hicimos hasta hoy. Este papel es importante. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntelo. Pero voy a dejar de grabar porque ya, pues ya. Cargo el video.